Bienvenidos. En el siguiente video se explicará los esquemas de seguridad. 4. Una seguridad y respaldos. Copia de seguridad o respaldo. 1. Copia de seguridad, copia de respaldo, también llamado backup, su nombre en inglés, en tecnologías de la información e informática, es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. Las copias de seguridad son útiles ante distintos eventos y usos. Recuperar los sistemas informáticos y los datos de una catástrofe informática, natural o ataque. 4. 1. Un espejeo. El mirroring, base de datos espejo, proporciona una solución de alta disponibilidad de bases de datos, aumenta la seguridad y la disponibilidad, mediante la duplicidad de la base de datos. Existen varios tipos de mirroring. Alta disponibilidad. Garantiza la consistencia transaccional entre el servidor principal y el servidor de espejo y ofrece automatic failover mediante un servidor testigo. Alta protección. Garantiza la consistencia transaccional entre el servidor principal y el espejo. Alto rendimiento. Aplica las transacciones en el servidor espejo de manera asíncrona, ocasionando mejoras significativas en el rendimiento del servidor principal, pero no garantiza que dichas transacciones se hayan realizado de manera exitosa en el espejo. Espejeo de datos en un DBMS. Base de datos espejo, Database Mirroring, donde actúan dos servidores o más para mantener copias de la base de datos y archivo de registro de transacciones. Beneficios del espejeo de datos en un DBMS. Esta característica tiene tres modalidades que son alto rendimiento, alta seguridad, y alta disponibilidad. Este caso estamos hablando de las dos primeras, las cuales el levantamiento es manual. La creación de reflejo de la base de datos es una estrategia sencilla que ofrece las siguientes ventajas. Incrementa la disponibilidad de una base de datos. Si se produce un desastre en el modo de alta seguridad con conmutación automática por error, la conmutación por error pone en línea rápidamente la copia en espera de la base de datos, sin pérdida de datos. Métodos de respaldo de un DBMS. Archivo de log. Identificador de la transacción. Hora de modificación. Identificador del registro afectado. Tipo de acción. Valor anterior del registro. Nuevo valor del registro. Información adicional. Checkpoint. Técnicas basadas en el registro histórico. Paginación en la sombra o páginas en espejo. Técnica de recuperación ARIES. 4. 1. 2. Réplica. La replicación copia y mantiene los objetos de las bases de datos en las múltiples bases de datos que levantan un sistema distribuido. La replicación se proporciona en los siguientes niveles. Replicación básica. Las réplicas de tablas se gestionan para accesos de solo lectura. Para modificaciones, se deberá acceder a los datos del sitio primario. Replicación avanzada, simétrica. Amplían las capacidades básicas de solo lectura de la replicación, permitiendo que las aplicaciones hagan actualizaciones a las réplicas de las tablas, a través de un sistema replicado de la base de datos. Modelo de replicación. El modelo de replicación que usa SQL es el de publicador, suscriptor. Este modelo consiste en publicadores, suscriptores y distribuidores. Las publicaciones y los artículos, y las suscripciones por tirón o empuje. 4. 1. 3 métodos de respaldo. En MySQL existen varios métodos para la realización de un backup, y esto se debe principalmente a que MySQL guarda las tablas como archivos y al tipo de tablas que se esté manejando, inode, JSON, y SAM. Elementos y frecuencia de respaldo. Normalmente la data o información que es respaldada por las empresas es archivos creados por aplicaciones, como por ejemplo doc, OT, XLS, MDB, PDF, PPT entre otros. Archivos de correo electrónico. Directorios telefónicos y de contactos. Favoritos de los navegadores como Firefox e Internet Explorer. Base de datos. Configuraciones de los equipos. Archivos de CAD, PSD, XCF, etc. Imágenes y fotografías de proyectos. Configuraciones de servicios fuente. 4 de enero de 2004. Métodos de recuperación. Cuando se trata de la recuperación de bases de datos distribuidas, hay dos principales preocupaciones que deben de ser abordadas. Integridad de datos.
La base de datos distribuida debe ser restaurada o reparada de tal manera que no exista la corrupción. Recuperación de punto en el tiempo. Por ejemplo, si está recuperando una base de datos de Active Directory en un controlador de dominio, es posible que desee desplegar el Active Directory de vuelta a un punto específico en el tiempo. En los entornos distribuidos de datos podemos encontrar los siguientes. Fallo de los nodos. Cuando un nodo falla, el sistema deberá continuar trabajando con los nodos que aún funcionan. Copias múltiples de fragmentos de datos. El subsistema encargado del control de concurrencia es el responsable de mantener la consistencia en todas las copias que se realicen. Transacción distribuida correcta. Se pueden producir fallos durante la ejecución de una transacción correcta si se plantea el caso de que al acceder a alguno de los nodos, fallo de las conexiones de comunicaciones. El sistema debe ser capaz de tratar los posibles fallos que se produzcan en las comunicaciones entre nodos. Para implementar las soluciones a estos problemas, supondremos que los datos se encuentran almacenados en un único nodo sin repetición. Para mantener la consistencia de los datos en el entorno distribuido contaremos con los siguientes elementos. Catálogo. Programa o conjunto de programas encargados de controlar la ejecución concurrente de las transacciones. CM, Cache Manager. Subsistema que se encarga de mover los datos entre las memorias volátiles y no volátiles. RM, Recovery Manager. Subsistema que asegura que la base de datos contenga los efectos de la ejecución de transacciones correctas y ninguno de incorrecta. DM, Data Manager. Unifica las llamadas a los servicios del CM y el RM. TM, Transaction Manager. Subsistema encargado de determinar qué nodo deberá realizar cada operación a lo largo de una transacción. 4.2. Migración. La migración de bases de datos es generalmente una tarea compleja que no solo supone transferir datos entre tipos de almacenaje y formatos de un servidor de base de datos a otro, sino que también supone reescribir sentencias SQL o incluso procedimientos, SPL, de lógica de negocio. Herramientas de migración. En comparación con la consultoría estándar de migraciones, la cual puede ofrecer poco más que soporte a la base de datos, nosotros tenemos gran experiencia en escribir grandes aplicaciones para empresas en sintaxis de la base de datos nativa y cross. 4.3. Monitoreo. El término monitoreo es un término no incluido en el diccionario de la Real Academia Española, RAE. Su origen se encuentra en monitor, que es un aparato que toma imágenes de instalaciones filmadoras o sensores y que permite visualizar algo en una pantalla. Monitoreo general de un DBMS. DAP, un término que Gartner desarrolló para reemplazar el anterior concepto. DAM, se refiere a las suites de herramientas que se utilizan para apoyar la identificación y reportar comportamiento inapropiado, ilegal o de otra forma indeseable en las RDBMS, con mínimo impacto en las operaciones y la productividad del usuario. Descubrimiento y clasificación. Gestión de vulnerabilidades. Análisis al nivel de aplicación. Prevención de intrusión. Soporte de seguridad de datos no estructurados. Integración de gestión de identidad y acceso. Soporte de gestión de riesgos. Monitoreo general de un DBMS. La elección de un buen manejador de base de datos es de vital importancia ya que puede llegar a ser una inversión tanto en hardware como en software muy cuantioso, pero no solo eso, además va a determinar el centro de información de la empresa. Monitoreo de espacio en disco. Uno de los principales indicadores que se tiene que tomar en cuenta como va es el espacio disponible en disco. Monitoreo de logs. Las revisiones deben realizarse sobre el archivo de alerta de Oracle, alert.log, y sobre los archivos de rastreo de procesos de background y de usuarios para identificar errores que se presenten a nivel de base de datos o de sistema operativo. Archivo de logs de alerta, alert.log. El alert log registra errores en forma cronológica, provenientes de la operación diaria de la base de datos. La ubicación actual del archivo es la ubicación por defecto establecida por Oracle y se verifica mediante el parámetro siguiente. 4.4. Auditoría. Auditoría. Es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en las bases de datos incluyendo la capacidad de determinar quién accede a los datos,
¿Cuándo se accedió a los datos? ¿Desde qué tipo de dispositivo o aplicación? ¿Desde qué ubicación en la red? ¿Cuál fue la sentencia SQL ejecutada? ¿Cuál fue el efecto del acceso a la base de datos? Objetivos generales de la auditoría de BD. Disponer de mecanismos que permitan tener trazas de auditoría completas y automáticas relacionadas con el acceso a las bases de datos, incluyendo la capacidad de generar alertas con el objetivo de mitigar los riesgos asociados con el manejo inadecuado de los datos, apoyar el cumplimiento regulatorio, satisfacer los requerimientos de los auditores, evitar acciones criminales, evitar multas por incumplimiento. Gracias por su atención. Adiós.